Hola, mi nombre es Sergio Alberto Pérez Torres y voy a hablar de la familia indoeuropea que está contenida en el primer capítulo de Los mil y un años de la lengua española del autor Antonio Alatorre. De entrada, me parece fascinante el hecho de plantear, si quieren, la ficción, la existencia del idioma adámico, este lenguaje mítico que, según tradiciones judeocristianas, Adán y Eva hablaban en el jardín del Edén, porque este sería el lenguaje puro o divino con el que Adán nombró a todas las cosas. Y si bien no podemos probar la existencia de este, sí podemos rastrear la existencia de el indoeuropeo. Llamémosle a esto el conjunto de lenguas con un origen común. Este pasó luego a extenderse por Europa y Asia y es la base de muchas lenguas actuales. Así como en la actualidad, gracias al avance de la tecnología, del estudio genético, podemos rastrear un origen más o menos fiable del ser humano. También la existencia de rastros lingüísticos permiten suponer que el indoeuropeo se situaba en una zona entre Europa Oriental y Asia Occidental y era hablado por antiguos pueblos migrantes, de el cual, tras varios exilios y movimientos, se logró una difusión cultural y lingüística. Tras migraciones y lo que pudo haber sido contactos por el comercio o la guerra, y con esto conquistas, se da el intercambio entre los pueblos, no solamente de productos, sino también de cultura, entre ellos la lengua. Esto permitió una diversificación lingüística y que el indoeuropeo fuera llevado a vastas regiones de Eurasia. Dependiendo los autores manejados, podemos identificar varias ramas: el indoiraní, el helénico, el céltico, el eslavo, el romance, también llamado itálico, el germánico, el anatolio, y cada uno de estos con varios derivados o algunos han desaparecido. En nuestro caso, nos podemos relacionar con el origen del indoeuropeo por medio de la rama del romance o itálico. Las lenguas romances poco tienen que ver con esta idea cursi del amor. Derivan del latín. Se llaman romances por los romanos. Cuando el imperio conquistó gran parte del continente europeo y algunos más, se fueron mezclando con los dialectos locales para, con los francos, dar origen al francés, con los italos, dar origen al italiano, y así sucesivamente. Pero todas compartirían un origen romano. Es por eso que podemos detectar similitudes entre las demás lenguas romances. Fácilmente podemos a veces entender lo que habla un catalán, un gallego, un italiano, etcétera. El latín fue la lengua instaurada por el Imperio Romano no solamente en su península, sino en todas aquellas ciudades que conquistaba. Si bien en algunos lugares, específicamente en Grecia, se les permitió conservar su lengua a modo de, digamos, dispensa, regalo, debido a la admiración que tenían por su cultura, todos los documentos oficiales circulaban en latín. La difusión en Europa fue gigantesca y esto continuó aún cuando ya había pasado el imperio y había pequeños reinos. Todos estos, como tenían el origen de las lenguas romances, preferían, junto con la Iglesia Católica, que era la de gran poder, seguir tratando en esa lengua. Eso sería la base de lo que se convertiría en el español. Y es por eso que, como mencionaba anteriormente, tenemos vocabulario similar o incluso estructuras gramaticales parecidas o que se desarrollan paralelamente. Pero lo que definitivamente sí podemos compartir como occidentales son las raíces compartidas.
Como dato extra, hay una anomalía en España, específicamente en País Vasco, porque conservan una lengua que no ha sido mezclada con el latín. Si bien ahora hay neologismos debido a que hay objetos, acciones que no existían en su tiempo, eh, su origen, su vocabulario, su gramática y demás son aislados en cuanto a todo lo demás. Por eso los vascos están orgullosos de decir que conservan el único idioma europeo puro. Aún en la evolución de las lenguas actuales, podemos ver ejemplos muy claros de las raíces que comparten. Por ejemplo, en el indoeuropeo tenemos pater, que dio lugar a padre en español, a pater en latín, a father en inglés, a pater en griego, al igual que meter, que evolucionó a madre en español, mother en inglés, mère en francés, matre en sánscrito, y creo que son como las palabras que mucho más se asemejan. Incluso sus apócopes como mamá o papá están presentes en casi todas las lenguas. Igualmente, breter es la raíz de brother en inglés, de frater en latín y de derivados como fraternidad o fraile. Asimismo, suesor originó sister en inglés, soror en latín y todavía se utilizó, por ejemplo, sor, que es la manera en llamar a las hermanas religiosas en el español eclesiástico. Asimismo, con palabras como well, que significaría brillar u oro, que originó gold en inglés, chloros en griego, u oro, que heredamos a través del latín, o sali, que dio origen a sal en español, a salt en inglés y a sals en alemán. La importancia está muy alejada de ser solamente un dato curioso. Podemos rastrear la base de las lenguas europeas y con esto una conexión histórica que nos permite, sí, un estudio lingüístico, pero además de eso, el planteamiento de regresar a lo que pudo ser en el mito una historia antes de la Torre de Babel. Es por eso que debemos de tener en cuenta, así como en la familia, quienes fueron nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, cuál es el lugar de nuestra lengua. El español como lengua romance deriva del latín y forma parte de la familia indoeuropea.